Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una nueva unidad que es la primera ley de la termodinámica. Para poder ver la primera ley de la termodinámica, primero tenemos que ver la ley cero de la termodinámica. Está escrito lo siguiente. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercero, entonces los tres cuerpos pueden coexistir en equilibrio térmico. Es como cuando tú te enfermas. ¿Qué le dices a tu mamá? Tócame, ¿sí? Cuando tu mamá te toca, si tú estás más caliente, va a haber una transferencia de calor del cuerpo más caliente hacia el más frío. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a un equilibrio térmico. Lo mismo sucede con el termómetro. El termómetro, ¿hasta cuándo va a dejar de subir? Hasta que termine la transferencia de calor del cuerpo más caliente al más frío, ¿sí? Entonces la voy a volver a repetir. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercero, entonces los tres cuerpos pueden coexistir en equilibrio térmico. Ahora, ¿qué establece la primera ley de la termodinámica? El enunciado lo conocemos de muchos años. El enunciado fue durante muchos años el eslogan de Jumex. Se ve a una niña en un columpio y entonces ella la dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Esto es muy cierto. El enunciado no me dice nada. Podemos ver un ejemplo en el caso de un clavadista. ¿Qué es lo que hace el clavadista? Ellos dicen que no es lo mismo lanzarse hacia adelante, lanzarse hacia atrás, ni tampoco pies para arriba. Esa es energía potencial. Y en el momento en que él salta, se convierte en energía cinética. Y al momento de que él va bajando, intervienen un montón de energías, como es la energía eólica. Al momento de entrar, te convierte en muchas energías, como son la energía mecánica, la energía hidráulica, la energía térmica, cinética, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo sí se cumple el enunciado de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En sí el enunciado no me dice nada, pero lo vamos a ver con esta fórmula. Se nos dijo en el balance de materia y energía que lo que entra es igual a lo que sale. Pues eso no es cierto. Eso solamente es cierto en sistemas no vivos, porque en sistemas vivos no es así. Simple y sencillamente, vete. Aquí está. Aquí está la prueba de que no es cierto que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Lo que entra no es igual a lo que sale, sino tiéntate tu llantita y verás que no, ¿sí? Esta ley está muy relacionada con nosotros. Lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula, ¿cierto? Entonces, vamos a recordarlo, vamos a verlo. Si yo le empaco mucho, o sea, como mucho, y si no hago nada de ejercicio, entonces la salida no va a salir nada de energía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo con todo lo que le empacó? Pues él lo va a acumular. ¿Cómo lo va a acumular? Como las llantas. Entonces, creo que con ese ejemplo queda muy clara la primera ley de la termodinámica. Lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Hablando de fisicoquímica, en primera ley vamos a hablar de cuatro constantes termodinámicas. ¿Cuáles son esas constantes? Q, W, delta U, delta H. Esas son las cuatro constantes que conforman la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a intentar pensar cuáles son allí. La primera es Q. ¿Qué es Q? Cantidad de calor absorbida o retirada del sistema. Aquí está, Q es entrada, ¿sale? Y la salida, pues es el trabajo, ¿verdad? El esfuerzo que yo voy a realizar. Entonces, W es salida, trabajo realizado por o sobre el sistema. Oiga, maestra, ¿por qué el signo negativo? Ahorita te explico. Y lo que se acumula, quedamos que era la llanta.
Entonces, esa es delta U. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica entonces? Q es igual a delta U menos W. Repítelo, por favor. Q es igual a delta U menos W. ¿Qué significa delta U? Cambio de la energía interna. Yo no voy a usar el sistema latino. Yo uso el sistema internacional y en el sistema internacional es delta U. ¿Por qué delta U? Porque es energía interna. Under energy en inglés. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la primera ley de la termodinámica? Q es igual a delta U menos W. Repítelo. Q es igual a delta U menos W. Entonces, oiga maestra, yo me puse a hacer el resumen y vi que en algunos libros no dice menos W, dice más W. Entonces yo ya no entendí. Bueno, vamos a ver el convencionalismo en los signos de Q y W. ¿Por qué algunos signos le dicen más y por qué algunos signos le dicen menos? Vamos a aclararlo según el sistema internacional. Aquí está. Dice, cuando es más W, significa trabajo realizado sobre el sistema. ¿Qué quiere decir sobre? Que el sistema no está trabajando, ¿sí? ¿Quién está entonces trabajando? Pues el entorno. Entonces voy a repetir. Más W significa trabajo realizado sobre el sistema. Por lo tanto, el entorno hace el trabajo. Y cuando es menos W, significa trabajo realizado por, ahí sí, el sistema. Ahí sí trabaja el sistema. Y cuando es más Q, más Q significa que el sistema está ganando calor. ¿De dónde gana ese calor? Pues el sistema lo absorbe del entorno. ¿Estamos de acuerdo o no? Y cuando es menos Q, significa que el sistema está perdiendo calor, ¿sí? Entonces, este cuadro sinóptico es muy útil. ¿Qué está escrito? Más W significa trabajo sobre el sistema. Menos W, trabajo por el sistema. Más Q significa absorbe o gana calor. Y menos Q pierde calor, ¿sí? Para ver si quedó claro lo que estamos viendo ahorita, nos vamos a ir al manual de Físico 1 para farmacéuticos y en la unidad de primera ley de la termodinámica, el primer problema que está allí es este de aquí. Un sistema pierde, si escuchaste la palabra, sí, ¿verdad? Pierde. ¿Qué quedamos que es pierde? Menos Q. 600 joules en forma de calor. Y es desarrollado por, otra vez me dijeron, por el sistema. Un trabajo de 300 joules, eso es menos W. Entonces el cambio de la energía interna es, y te dan varias opciones. Vamos a ver si nos da el menos 900 que señala aquí. Entonces, habíamos visto nuestra primera ley de la termodinámica. ¿Qué dijimos? Q es igual a delta U menos W. ¿A ti qué te están preguntando? Delta U, despeja delta U. Este que está restando pasa sumando. Entonces, delta U es igual a Q más W. Y vamos a recordar el problema. Dijimos aquí, el sistema pierde calor. ¿Qué quedamos que era pérdida? Menos 600 joules Q. Y el trabajo realiza por el sistema, quedamos que era menos 300 joules. Si la fórmula es delta U es igual a Q más W, entonces delta U es igual a menos 600 más 300, me da el menos 900 que yo tenía de respuesta, ¿sí? Y no me voy a hacer como los demás de mis compañeros. Ya lo expliqué ya. ¿Y es la única opción, maestra? No, no es la única opción. Aquí tenemos en la opción que nos preguntaron, pierde y por. ¿Cuál es otra opción que yo puedo tener?
La opción B es que sigue siendo pierde, ¿de acuerdo? Si lo vistes aquí. Y entonces Q es igual a menos 600. Pero ahora en vez de ser por, va a ser sobre. Entonces, W es igual a sobre, es positivo. Entonces, si delta U es igual a Q más W, entonces delta U es igual a menos 600 porque es pérdida de calor, más 300 me da menos 300. Ya cambió mi respuesta. Ahora, aquí vimos pierde y pierde. Ahora vamos a ver otra opción donde sea gana, ¿ok? Gana. Gana calor. Cuando decimos gana calor, el signo es más 600. Cuando decimos trabajo por el sistema, es menos 300 joules, ¿sí? Si delta U es igual a Q más W, entonces es más 600 más por menos es menos, entonces es más 600 menos 300, ¿qué nos da? Más 300. ¿Te fijas cómo cambia la respuesta? Ahora sería más 300 joules, con gana y por. Y la última opción que se nos presenta es que sea gana y gana calores más 600 joules sobre calor, trabajo sobre el sistema, sobre, entonces es más 300. Si delta U es Q más W, entonces es 600 y 300 más 900, ¿sí? Ya te hice el primer problema con todas sus opciones. Entonces, de tarea, tú me vas a hacer el problema 2 al 4 de la primera ley de la termodinámica con sus 4 opciones. Yo te hice las 4 opciones, tú también hazlas, por favor. Entonces son 2, 3 y 4, son 3 problemas. 3 por 4 opciones son 12. Son 12 respuestas las que tienes que tener tú allí y están en el Manual de Fisicoquímica 1 en la página 5. ¿Ok? Ahora va. Vimos entonces que la primera ley de la termodinámica era Q es igual a delta U menos W. Pero tu W, que es trabajo, ya lo habías visto en física. Maestra, pero no es lo mismo porque allá trabajo era fuerza por distancia. Sí, no cambia aquí. Nada más recuerda tu primera unidad que vimos. Relación, presión, volumen y temperatura. ¿En dónde ves la fuerza? En la presión, aquí está. ¿En dónde ves la distancia? En el cambio de volumen. Entonces, nada más la transformamos a termodinámica. Trabajo si es fuerza por distancia. ¿Dónde veo la fuerza? En la presión. ¿Dónde veo la distancia? En el cambio de volumen. Entonces, nuestra fórmula aquí en fisicoquímica es que W es igual a menos la integral de P de B. Oiga, maestra, ¿y por qué menos? A ver, hijo, si aumentas la presión, ¿qué le pasa al volumen? Ah, disminuye, maestra. Ahí está el signo menos. Entonces, W aquí en fisicoquímica va a ser igual a menos P de B. Entonces ya llevas 2 fórmulas por aprenderte. Q es igual a delta U menos W. W es igual a menos P de B. Todo lo anterior es en un proceso reversible. Vas a recordar tu química 2 o tu química 1. Ay, maestra, pues en química 1 y 2 vimos que era una flechita hacia acá y luego se regresaba hacia acá. Es cierto. Los procesos reversibles vamos a ver qué son. Es aquel en el cual el sistema está siempre próximo al equilibrio y un cambio infinitesimal en las condiciones puede invertir el proceso para devolver al sistema a su estado original. Sí, es lo que tú viste en química. Se va para hacia este lado, de reactivos a productos, pero también se puede ir de productos a reactivos. Entonces, es aquel en el cual el sistema está siempre próximo al equilibrio y un cambio infinitesimal en las condiciones puede invertir el proceso para devolver al sistema a su estado original. Pero vamos analizando.
proceso reversible, ¿existen en la realidad? Simple y sencillamente vete. ¿A poco te ves tú igual ahorita que cuando eras un bebé? ¿Verdad que no? ¿O te ves igual que cuando eras un niño? Pues claro que no. ¿O te ves igual cuando eras un adolescente? Pues claro que no. ¿Y te vas a ver igual a cuando seas un anciano? Pues claro que no. Entonces, en la realidad, los procesos no son reversibles. Uy, qué padre fuera. Si no, vete. Todos los procesos son irreversibles, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos dice, son procesos idealizados que no suceden en la naturaleza. Oh, maestra, entonces, ¿para qué lo estudiamos? Porque son los más sencillos de estudiar, jóvenes. Porque aun cuando tenga un montón de cambios, yo ya sé dónde va a terminar, en el inicio. Y en cambio, los procesos irreversibles son difíciles de estudiar, porque yo no sé dónde van a acabar. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que vimos, W es igual a menos P de B, son para procesos reversibles. Ahora vamos viendo qué es proceso irreversible, ¿ok? Es aquel que no vuelve a su estado original. No siempre están en equilibrio. Son procesos reales que suceden en la naturaleza. Pero aquí está lo malo. No son fáciles de determinar, lo que ya habíamos dicho. Entonces esto es cierto. Como no sabemos dónde terminan, son muy difíciles de estudiar, ¿sí? Y en un proceso de expansión, compresión y, ¿sí se oyó la I? Irreversible, delta dw irreversible es igual a menos PEXT más DV menos dkpis. Ay, maestra, ¿y qué es todo ese rollo? Vamos a ver qué es cada cosa. Primero, dw y rev es el cambio del trabajo irreversible. El cambio del trabajo irreversible. ¿Qué significa PEXT? Es la presión externa sobre la cara del pistón. Ya habíamos hablado del pistón, que era un proceso adiabático. DV también ya lo habíamos visto, es un cambio de volumen. ¿Y qué es dkpis? Cualquier cambio infinitesimal de la energía cinética del pistón, ¿sí? Pero hay una forma bien fácil de distinguir un proceso reversible de un irreversible, ¿sí? Hay una frase mágica, como dice Bob Esponja, tiene razón. Bob Esponja tiene toda la razón. Hay una frase mágica con la cual yo voy a identificar que es un proceso irreversible. Siempre te van a poner a calcular en primera ley de la termodinámica Q, W, delta U, delta H. Pero cuando yo escucho la frase mágica contra una presión de oposición, eso es un proceso irreversible. Entonces, cada vez que yo escuche contra una presión de oposición, voy a usar esta fórmula que está aquí. W irreversible es igual a menos la integral de menos POP de B. ¿Qué es menos POP de B, maestra? ¿Qué es POP de B? Entonces vamos viendo. POP o POP es presión de oposición. ¿Y qué es DV? Cambio del volumen. Entonces, ¿cómo la voy a identificar? Calcula Q, W, delta U, delta H para un proceso contra una presión de oposición de tanto. Ya me dijo la frase mágica. Y entonces W irreversible, nada de que es cero, nada de que es otra fórmula, bla, bla, bla. Es esta que está aquí, menos POP de B. ¿Sí? Entonces, ya llevamos dos fórmulas, ¿sí? Q es igual a delta U menos W. W es igual a menos P de B, pero si es irreversible es menos POP, o sea, la presión de oposición de B. Ahora nos hacen falta dos, ya llevamos dos, nos faltan otras dos. Entonces, ¿cuáles son las otras dos que nos faltan? Aquí está una y aquí está la otra, ¿sí?
Delta U habíamos dicho que es la llanta, o sea, la energía interna, o sea, under energy, ¿sí? Delta U es igual a N integral de CV de T. Delta H, tú ya la debiste de haber escuchado en Química 2 cuando viste reacciones. Delta H se llama entalpía. Y entalpía, delta H es igual a N integral de Cp de T. ¿Qué le ves de diferente con delta U? Que aquí es V en delta U y aquí es con P. Esa es la única diferencia. Entonces, delta U es igual a N integral de CV de T y delta H es igual a N integral de Cp de T. Oiga, ¿y qué es cada una de esas cosas? Pues vamos viéndolas. N son los moles. Cp es capacidad calorífica a presión, por eso es la P, presión constante. Y CV entonces es la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces vamos a razonar. Delta U es igual a NCV de T. ¿Qué es CV? Capacidad calorífica a volumen constante, o sea, proceso isocórico. Y delta H, ¿qué es? N integral de Cp de T. Capacidad calorífica, presión constante. Entonces es bajo proceso, ¿qué? Isobárico. Ahí está ya la diferencia. Entonces ya tenemos las 4 constantes de la termodinámica. Q es igual a delta U menos W. W es igual a menos P de V. Delta U es igual a N CV de T y delta H es igual a NCP de T. Ahí están ya las 4 constantes termodinámicas. A ver, maestra, yo no había visto capacidad calorífica. Yo recuerdo en mi física que yo vi calor específico. ¿Es lo mismo, maestra? Vamos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica? Calor específico es la cantidad de calor determinada para cambiar la temperatura de 1 gramo, ahí está, 1 gramo de una sustancia en 1 grado de temperatura. ¿Cómo lo escribías tú? CE, no es serio, C.E. Y lo medías generalmente en calorías sobre grados Celsius. Entonces, aquí está la diferencia. Este está en gramos porque ellos son físicos y nosotros estamos en físico-química. Entonces, por eso aparece la capacidad calorífica. Mira, escucha. Es la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de 1 mol. Ahí está la diferencia ya. Ya está la diferencia. Calor específico es en gramos, mientras que capacidad calorífica es en moles. Ahí está ya la diferencia, ¿la ves? Calor específico es en gramos y capacidad calorífica es en moles. Ahí está ya. Entonces, es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 mol de una sustancia en 1 grado de temperatura. Y ahora se pone Cp, que está en joules cuando es el sistema internacional, porque ese es el sistema internacional, joules, sobre mol Kelvin. Maestre, ¿no lo puedes decir en calorías? Sí, pero el sistema internacional es joules. Sí puedes ponerlo en calorías. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que el calor específico está en gramos y que la capacidad calorífica está en moles. ¿Ok? Ahora va. Habíamos visto que la capacidad calorífica es la relación de la cantidad de calor absorbida o desprendida por 1 mol de una sustancia por cada grado de temperatura. En sólidos y líquidos no es muy significativa la diferencia entre Cp y CV por el poco cambio del volumen al ser comprimidos, pero donde sí le afecta los cambios de volumen es a los gases. Entonces, entre Cp y CV no hay mucha diferencia, pero en gases sí. Y esto es algo que también te tienes que aprender.
para gases monoatómicos. ¿Qué son gases monoatómicos? Helio, neón, argón, radón, nada más es un átomo, ¿sí? La CV es, o sea, la capacidad calorífica volumen constante, 3 medios de R, mientras que la CP es 5 medios de R, ¿sí? Entonces, CV, 3 medios de R y CP, 5 medios de R. Habíamos dicho que capacidad calorífica a volumen constante era CV, ¿cierto o no? Entonces, está escrito aquí. En proceso isocórico, volumen constante, CV es igual a 3 calorías sobre mol Kelvin. A ver, maestra, vamos viéndolo. Sí, vamos viéndolo. Si CV era 3 medios de R y la R en calorías es 1.987 calorías sobre mol Kelvin, ¿a qué se redondea? A 2, aproximadamente 2. Entonces, ¿qué pasa? 3 medios, aquí está, y aquí le ponemos 3 por 2 entre 2, se eliminan los 2. ¿Y qué nos queda? Que sí, cierto, que CV es igual a 3 calorías sobre mol Kelvin. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era CP? Capacidad calorífica a presión constante. Entonces, dice el enunciado, en proceso isobárico, presión constante, o sea, CP, es 5 calorías sobre mol Kelvin. A ver, maestra, córtele, explíquemelo. Muy bien. Habíamos visto que CP es 5 medios de R, ¿no? Y que la R vale 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Y redondeado, pues es 2. Entonces, 5 por 2 entre 2, se eliminan los 2. Y sí, cierto, que me queda 5 calorías. Ahí está. Pero esto es solo en gases monoatómicos, no en diatómicos. ¿Qué gases son diatómicos? Hidrógeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, todos esos son diatómicos. Y entonces aquí la CV es 5 medios de R y la CP es 7 medios de R. ¿Sí le ves la diferencia, no? Si te observas, va cambiando en 2. Aquí era 3. Aquí es 5. Aquí era 5, aquí es 7. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Fíjense bien. En todos los gases, la diferencia entre CP y CV es R. Sí, es cierto. Porque dijimos que la R era 1.987, que redondeados 2, ¿no? Entonces, por eso, aquí en monoatómicos es 3 medios la CV y aquí en diatómicos es 5 medios. ¿Cuánto aumentó? 2. CP 5 medios de R y C en monoatómicos y en diatómicos es 7 medios. ¿Cuánto aumentó? 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia en todos? CP menos CV es igual a R. Ahí está ya explicado. CP menos CV es igual a R. Ahora, los gases suelen clasificarse en base al valor de gamma. ¿Qué es gamma aquí? En fisicoquímica, CP entre CV. Eso es gamma, CP entre CV. Entonces, si gamma es 1.67, se dice que es un gas monoatómico. Si gamma es 1.4, se dice que es un gas diatómico. Si gamma es 1.3, es un gas poliatómico. A ver, maestra, eso no lo entendí. A ver, explícamelo bien otra vez. A ver, quedamos que gamma era CP entre CV. Y quedamos que en un gas monoatómico, CP era 5 medios de R y CV era 3 medios de R. Entonces voy a hacer la división. Escribo 5 medios, y quité la R porque para mí era obvio que la R se elimina, ¿no? 5 medios de R entre 3 medios de R, pues se eliminan las R's. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? R entre R, adiós. Y me quedan los puros números.
Y me va a quedar 5 medios entre 3 medios, aplico la ley de la tortilla. Extremos por extremos, medios por medios. Entonces observo cómo los dos se van a eliminar, ¿sí? Porque me queda 5 por 2 entre 2 por 3. Entonces elimino los dos porque están en el numerador y denominador y me queda 5 tercios. Y hagan la operación y verán que me da 1.66667, que redondeado es el 1.67 que tenemos acá arriba, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo con diatómicos igual. ¿Qué dijimos que era en diatómicos? CP menos entre CV, no cambia, ¿no? Dijimos que en diatómicos CP era 7 medios de R y CV era 5 medios de R. R entre R, adiós. Y ahora otra vez dejamos los puros números. Extremos por extremos es 7 por 2. Entre 5 por 2. Elimino los 2 y ¿qué me queda? 7 quintos. ¿Sí? Y haz la división de 7 quintos y verás que sí, es cierto, que te da 1.4. Ahora, ¿qué casos se te pueden presentar aquí en la primera ley de la termodinámica? Yo ya te lo expliqué. Vas a calcular Q, W, delta U, delta H, ¿sí? Y ya sabes que Q es igual a delta U menos W y que W es igual a menos P de B si es reversible, ¿sí? Si no es menos POP de B. Y delta U quedaste que era N integral de CV de T. Y delta H es N integral de CP de T. Entonces se te pueden presentar esos casos. Que no sepas qué gas es, solamente sabes que es monoatómico o diatómico. Entonces te preguntan, calcula Q, W, delta U, delta H para un gas monoatómico. Ah, ya lo vimos. ¿Qué dijimos que era monoatómico? Aquí está, regrésate, lo acabamos de ver ahorita. Dijimos que para monoatómicos, CP, ¿qué era? Lo acabamos de ver, 5 medios de R. ¿Y qué era CV? 3 medios de R. Calcula Q, W, delta U, delta H para un gas diatómico, pero no te dicen qué gas es. Yo ya sé que CP va a ser 7 medios de R y que CV va a ser 5 medios de R. ¿Sí? Cuando no sé qué gas es, qué sustancia es. ¿Ok? Ese es el caso número 1. El caso número 2 es que sí sé qué sustancia es y que me dicen, calcula Q, W, delta U, delta H para 2 moles de cobre sólido. Ah, ahí ya sé quién es la sustancia. Entonces, y se presentan aquí dos casos, que sea CP constante, o sea, que sea un número. Cuando es un número, tú vas a ir a la tabla 4.1 de Atkins, que en la parte superior dice 953. No sé cuál es el número de página en realidad en el formulario, pero arriba en el Atkins original dice 953. Entonces voy y allí está dividida los CPs, aquí los tengo aquí abajo para que ustedes lo vean, no me den el avión así como diciendo de qué está hablando esta fulana que no le entiendo nada. ¿Qué es esta tabla? Esta es la 4.1. Aquí viene acomodados en orden alfabético, aluminio, argón, bla, 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 ¿no? Y esta es, la primera columna es la masa molecular, la siguiente es el delta H, la siguiente es delta G, la siguiente es delta S, y aquí está la que yo ocupo que es el CP, ¿sí? Y si te fijas, aquí dicen que unidades está joules sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces, si me piden calcula Q, W, delta U, delta H para 3 moles del aluminio, con CP constante, entonces tomo este CP, 24.35. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el que voy a tomar. Y entonces, esta era mi fórmula, delta H es igual a NCP de T. Entonces, la CP es un número, sale fuera de la integral. Y la integral de dt es T. Como tengo límites, es la resta de los límites. Y ya nada más pongo las temperaturas que me dan. Y ya calculé el delta H. Pero delta U es NCV de T.
Y quedamos que CV es a volumen constante. Oiga, maestra, pues aquí en la tabla nomás está CP, pero ya habíamos visto la fórmula, que CP menos CV era igual a R. Despéjate de aquí, CV restando, pasa sumando. Y esta R que está sumando, pasa restando. Entonces aquí ya te dejé peladita y en la boca la fórmula. CV es igual a CP menos R. Y como la CP está en joules, pues tienes que usar la R de joules. ¿Cuál es la R en joules? 8.314 joules sobre mol Kelvin. Si a ti te dieran una CP que no está en joules, sino que te la dan en calorías, pues no vas a usar esa R, ¿verdad? ¿Qué R vas a usar? 1.987 calorías sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces, esto es cuando CP sea un número. Entonces, ya llevamos dos casos, que no sé qué es, nada más sé que es monoatómico o que es diatómico, ¿ok? Que sí sepa quién es y que sea un número, que sea una constante, es la tabla 4.1 del Atkins. Ahí véanlas. La tabla 4.1 del Atkins está dividida en dos, en orgánicos y en inorgánicos. Entonces ahí ustedes véanla, por favor, ¿sí? Ahora va el otro caso. Tan, tan, tan. Mello, mucho mello. Y más para ustedes. Que se sepa qué sustancia es y tiene CP y CV en función de la temperatura. Aquí ya no voy a usar la 4.1 porque ya no es un número, ahora están en función de, ¿sí? Y mi fórmula requiere que integre por partes. Ahora, ¿qué tabla es? La 4.3 del Atkins, que está en la página 958 en la parte superior o adentro, algo así está escrito. Entonces, si delta H era igual a NCP de T, tengo que ir a la tabla 4.3, que aquí está, para que no me empieces a decir nada. Aquí está, yo la copié. Entonces, aquí arriba de la tabla 4.3 dice capacidades caloríficas molares, pero aquí ya están en función de la temperatura. Y si te observas, aquí te puse en rojo la fórmula que siguen. CP es igual a A más BT más C sobre T cuadrada, que te la escribí acá arriba. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues integrar por partes. Lo siento, mi amor. Oiga, maestra, pero yo observo, te van a decir la sustancia, ¿no? Que hidrógeno, que oxígeno, que cloro, no sé quién te digan. Calcula Q, W, delta U, delta H, con CP constante es la tabla anterior, que es la 4.1. Calcula Q, W, delta U, delta H en función de la temperatura. Esta es la tabla 4.3. Vienes aquí, buscas a la sustancia y aquí abajo aparece la A, la B y la C según las diferentes sustancias, ¿sí? Y cuando diga N3, eso ya lo habíamos visto, significa por 10 a la menos 3. N de negative en inglés. Y si observas la C, dice P5, ¿sí lo ves o no? ¿Qué significa P5? Por 10 a la más 5 de positive en inglés, ¿sí? Entonces, vas a tomar este número que está aquí y si dice por 10 a la menos 3, lo pones. Y si es P5, es por 10 a la más 5, ¿sí? Y ya lo integras por partes. Pero si delta U era igual a NCB de T, maestra, en esta tabla nomás viene CP, no viene CV, estoy de acuerdo contigo. Pero vimos acá arriba que CV es igual a CP menos R. ¿Y que R no es un número? Sí lo vimos, que la tabla está escrita aquí que está en joules. Aquí está escrito que son joules. Entonces la R que vas a usar es 8.314. Eso es un número. Un número no se puede estar a un término que tenga T, ni a un T que tenga T cuadrada. No se puede,
porque aquí yo no le veo a esta R ninguna T y ninguna T cuadrada. Entonces, como es un número, solo se puede restar al que es número. ¿Cuál es el único que es número? La A. Entonces, CV, ¿a qué va a ser igual? A la A, que está escrita aquí, para quien sea, menos la R, que vale la R, 8.314. Y haces la suma o la resta, según se trate, de la sustancia. Y ese va a ser tu primer término. Y los otros dos se van a quedar como están. El segundo y el tercer término se van a quedar tal cual están aquí en la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Calcula Q, W, delta U, delta H para el oxígeno con Cp constante. Es la tabla 4.1 del Atkins. Te vas a ir al Atkins, vas a buscar a ese gas y ya tienes el Cp para poder calcular delta H. ¿Cómo vas a sacar CV? Pues CV es igual a Cp menos R. Entonces a ese Cp que tomaste le vas a restar el 8.314 y ese ya es tu nuevo CV y ya realizas la operación. Pero si te dicen en función de la temperatura, es esta tabla que está aquí, que es la 4.3 del Atkins. Y aquí tienes que integrar por partes. Buscas el gas, ves lo que vale la A, lo que vale la B y lo que vale la C. Y ya te expliqué que si dice N3 es por 10 a la menos 3. Y ya te expliqué que si dice P5 es por 10 a la más 5. Eso es para delta H. Y para delta U ocupa CV. Y CV es Cp menos R. Entonces, la R, como están estos datos en joules, es 8.314. 8.314 no se puede restar a alguien que tenga T, ni a alguien que tenga T cuadrada, solo los que sean números igual que él. Entonces, tomas el gas quien sea, ves su A, le restas el 8.314 y los demás términos, el de la B y el de la C, se quedan exactamente igual. ¿Sí? Entonces, no te desesperes, sé que vimos mucha teoría, pero ya en nuestra próxima sesión, ahora sí van a ser puros ejercicios. ¿Sí?